Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desvelar un secreto que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, y que, francamente, a mí también me tiene súper emocionado. Hoy vamos a descubrir a Kerem Bürsin, pero no de la manera que quizás lo conocen. Sí, hablamos de ese Kerem Bürsin que nos ha conquistado con su carisma en la pantalla, con su talento actoral que nos deja sin aliento. Pero, ¿qué hay de su vida privada? ¿Qué pasiones ocultas podría tener? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en su faceta más íntima y sorprendente, porque vamos a descubrir a Kerem Bürsin cantando. Exacto, han oído bien. Su secreto musical revelado. Prepárense para escuchar algo que quizás no esperaban, algo que nos muestra una faceta completamente nueva de este artista turco tan querido. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta revelación, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción. Únanse a nuestra comunidad, porque aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, entretenido. No se queden fuera de lo que está por venir. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Kerem Bürsin, para quienes quizás no lo conozcan tan a fondo, es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad a nivel internacional gracias a sus participaciones en exitosas series de televisión. Lo hemos visto en producciones como Güneşi Beklerken, Senede Bir Gün y, por supuesto, la que lo catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel fue simplemente eléctrica y cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Su presencia en pantalla es innegable, su talento para dar vida a personajes complejos y carismáticos es algo que todos admiramos. Pero como les adelanté, hoy vamos a explorar un rincón menos conocido de su vida, un rincón que hasta hace poco se mantenía en un relativo secreto. Y ese rincón, como ya se imaginarán por el título de este vídeo, es su faceta como cantante. Sí, lo sé. Muchos de ustedes, al igual que yo, probablemente solo lo conocían como el actor que nos hace suspirar. Pero resulta que Kerem Bürsin tiene una conexión muy profunda con la música, una conexión que ha cultivado en privado, pero que ahora, gracias a ciertas filtraciones y a su propia apertura, podemos compartir con todos ustedes. La pregunta del millón es, ¿cómo descubrimos esto? Pues bien, a veces la vida nos da sorpresas, y en el mundo de las redes sociales, las sorpresas pueden surgir de los lugares más inesperados. Un vídeo corto, una publicación que se viralizó, un comentario de alguien cercano, y así es como poco a poco fuimos recopilando las pistas que nos llevaron hasta este momento. Hace un tiempo comenzaron a circular fragmentos de audio y vídeos muy breves en las redes sociales, compartidos por fans o quizás por personas de su círculo más íntimo. Al principio muchos pensamos que era un montaje, una broma. Pero la calidad de la voz, la emoción que transmitía, empezaron a generar dudas. Y luego la confirmación vino de fuentes que, sin ser oficiales, eran lo suficientemente creíbles como para no poder ser ignoradas. Y así, sin más preámbulos, descubrimos que Kerem Bürsin tiene una voz sorprendente. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo interpretar algunas canciones, y debo decirles que es una experiencia que vale la pena. Su voz no es la de un cantante profesional entrenado en conservatorios, no esperen una potencia vocal al estilo de los grandes tenores. Sin embargo, lo que Kerem Bürsin nos ofrece es algo mucho más íntimo, mucho más personal. Hay una calidez en su tono, una emotividad genuina que te llega al corazón. Es una voz que te cuenta historias, que te transmite sentimientos. Se nota que hay pasión detrás de cada nota. Hemos investigado un poco más sobre sus gustos musicales, y parece que tiene una predilección por baladas, por canciones que hablan de amor, de desamor, de la vida misma. Y eso se refleja en las interpretaciones que hemos podido escuchar. No se trata de temas comerciales, de éxitos pegadizos para las listas de popularidad. Se trata de canciones que parecen tener un significado especial para él, quizás composiciones propias o temas que le han marcado de alguna manera. Por ejemplo, una de las interpretaciones que más ha llamado la atención es de una balada bastante melancólica. En ella, Kerem se desenvuelve con una delicadeza sorprendente. Su pronunciación, aunque no es perfecta en el idioma original de la canción, está cargada de sentimiento. Se percibe un control sobre su respiración, una capacidad para modular su voz y crear atmósferas. No es una voz potente, pero sí es una voz expresiva. Uno puede sentir la vulnerabilidad que pone en cada verso. Y aquí viene la parte interesante, ¿por qué ha mantenido esto en secreto?
Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás nunca ha querido que su carrera de actor se vea eclipsada por otra disciplina artística. O quizás simplemente ha sido un pasatiempo, una forma de expresión personal que no ha sentido la necesidad de compartir a gran escala. Es posible que haya tenido sus dudas, sus inseguridades, como cualquier artista al exponerse en un campo nuevo. Y es precisamente esa aparente discreción la que hace que este descubrimiento sea tan especial. No es una estrategia de marketing, no es un intento de diversificar su imagen de forma calculada. Es algo que surge de él, de su interior. Hemos visto comentarios en redes sociales de personas que han tenido la suerte de escucharlo en persona o en eventos privados, y todos coinciden en algo: la sorpresa y la admiración. Muchos mencionan que su voz tiene un timbre agradable, un color especial que la hace única. Y lo más importante, transmiten la autenticidad de su interpretación. No intenta ser alguien que no es. Simplemente canta y al cantar se revela. Imaginen por un momento la escena. Un ambiente íntimo, quizás con amigos, o tal vez solo, con una guitarra o un piano de fondo. Y ahí está Kerem, dejando que la música fluya. No es el Kerem Bürsin, el galán de telenovela, el ídolo de masas. Es simplemente Kerem, un ser humano expresando sus emociones a través de la melodía. Esa es la magia que encontramos en sus interpretaciones. Es un vistazo detrás del telón, una oportunidad para conectar con él a un nivel más profundo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el talento en general. Muchas veces nos centramos en una sola faceta de una persona famosa y olvidamos que detrás de esa imagen pública puede haber un universo de habilidades y pasiones. Kerem Bürsin es un claro ejemplo de ello. Nos demuestra que el arte en sus diversas formas puede coexistir y enriquecerse mutuamente. Su experiencia como actor, sin duda, le otorga una gran ventaja al interpretar canciones, ya que posee esa capacidad innata para transmitir emociones, para contar una historia a través de sus palabras y su voz. Ahora, para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar estas interpretaciones, les digo que busquen en las plataformas digitales, en redes sociales, porque cada vez hay más material disponible. Y no se dejen llevar por prejuicios. Denle una oportunidad a este Kerem Bürsin cantante. Escúchenlo con el corazón abierto, y estoy seguro de que encontrarán algo que les sorprenderá gratamente. Puede que descubran una nueva faceta de su artista favorito, o quizás se inspiren a explorar sus propias pasiones ocultas. Es fascinante pensar en el impacto que estas revelaciones pueden tener. Para sus fans más acérrimos, esto es un regalo. Es conocer a su ídolo un poco más, en un plano más humano y cercano. Para aquellos que quizás solo lo conocen por su trabajo actoral, es una oportunidad para expandir su visión sobre su talento. Y para nosotros como creadores de contenido, es un placer poder compartir estas joyas ocultas, estas historias que nos demuestran que las estrellas del cine y la televisión son, ante todo, personas con una rica vida interior. Y para concluir este viaje por el secreto musical de Kerem Bürsin, quiero reiterar lo que hemos descubierto hoy. Hemos explorado una faceta sorprendente y hasta ahora poco conocida de este talentoso actor turco, su habilidad para cantar. Hemos escuchado fragmentos de sus interpretaciones, apreciado la emotividad y calidez de su voz, y reflexionado sobre las posibles razones de su discreción. Lo que queda claro es que Kerem Bürsin posee un talento vocal genuino, una pasión por la música que añade una nueva capa a su ya impresionante perfil artístico. Nos muestra que el arte no tiene límites y que las sorpresas pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Ha sido un verdadero placer compartir esta revelación con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya conocían esta faceta de Kerem Bürsin? ¿Qué les parecieron sus interpretaciones? ¿Creen que debería dedicarse más a la música? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué les ha parecido el contenido. Y antes de que se vayan, no olviden lo que siempre decimos: si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, regálenme ese asterisco me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles más contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con quien crean que pueda disfrutarlo.
Y si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo secretos, explorando el mundo del entretenimiento y mucho más, asegúrense de suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.